Muy buenos días, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy, en Medellín, siendo 20 de mayo del 2022, les tengo para compartir el tema Servidos por amor los unos a los otros de Gálatas 5:13. Sería la parte F, acerca de el amor no busca lo suyo. Bueno, vamos a ver cómo lo usa Dios en el Antiguo Testamento en hebreo y cómo lo usa en el griego en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué vamos a ver? Solo dos tipos de servicios porque hay más. Tres, veremos ejemplos del Señor Jesucristo. Cuatro, ¿qué dice Dios acerca del servicio? Cinco, ¿cómo servimos al Señor? Es la otra vamos a ver historia de las 4 personas y luego les compartiré una anécdota. Bueno, hay varios tipos de servicio y traeré solo a colación dos, como les acabé de decir. Vamos entonces a verlo en el Antiguo Testamento en hebreo. La ventaja de verlos en los textos en el idioma original le permite entender muchas cosas. Bueno, entonces vamos a ver en un solo versículo, una porción de la escritura, vamos a ver las dos palabras a tratar esta mañana. En Josué 1 al 2 y luego les leeré el 7. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, esa es la palabra Eved, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿sí? Así que cuando vimos servidor de Moisés, está hablando de Josué y esa palabra servidor es charat. Bueno, aquí podemos observar que tanto Moisés como Josué estuvieron en un mundo sobrenatural. Pues leyendo uno toda la vida de ellos dos, era un mundo espectacular donde veían milagros, señales y maravillas todo el tiempo. Bueno, vamos a ir a los dos primeros. Bueno, solo voy a leer un uso de la palabra Eved y los dos están en Génesis y está relacionado con labrar. Están en Génesis y uno de ellos es Génesis 2.5, pero vamos a Génesis 2.15. Antes de pasar allá, la palabra, según Strong, la concordancia de Strong es trabajar, o sea, la palabra labrar es trabajar, en todo sentido, y por implicación servir, arar, cultivar o esclavizar, o también siervo, sirviente, ministro, ayudante, la palabra abad. La que usamos con respecto a Moisés era siervo de Jehová. Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Ahí está la palabra, y lo guardase. Labrar. La otra palabra es charat, que según la concordancia de Strong es atender, ¿sí? Atender como servicio servil o en adoración. Figurado es contribuir a. Nosotros los creyentes de esta época contribuimos al servicio de la palabra de Dios, a compartir el pan de vida. Entonces, los usos, se usa como administrar, criado, ministerio, ministrar, ministro, servidor, servir, sirviente. Un ejemplo de los dos en un solo versículo. En Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento,
Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, su criado, nunca se apartaba de en medio de él. Bueno, ahí vimos un uso de eso, una cosa para anotar. Se observa que para llegar a ser como Moisés, primero se ha de ser como Josué. O sea, son escalas de servicio, ¿sí? Charat para llegar a ser Ebed. Qué vida tan emocionante la de Moisés. En la medida que entendemos sobre el servicio, podemos entender cómo hacerlo nosotros también para nuestras vidas, para que sea igual de emocionante. El servicio se desarrolla, está en uno. Si uno no sabe, bueno, se puede aprender. Con Dios nunca es tarde, pero entre más temprano, más sencillo será. Dios mira hacia el corazón, ¿no? Una anécdota, Mario y yo conocimos en Cali a un arquitecto que era el director de un colegio campestre. Él promovía un método educativo donde a cada niño se le daba un pedacito de tierra y una mascota. ¿Para qué? Para que las cuidara. Son seres vivos y ellos tienen necesidades, ellos se enferman, ellos también mueren. Esto es servicio, como Adán trabajaba en todo sentido. En nuestros hogares, fantástico, nuestros padres que nos ayudaron a cuidar, a trabajar progresivamente en todo. Y si ustedes no tuvo ese hogar, pues con Dios estamos aprendiendo a tener el servicio de calidad, porque lo hacemos es con Dios y para Dios. En cuanto a la administración, yo le oro al Padre porque Él me ayuda a tener siempre mi mente limpia, mi cuerpo limpio y mi casa limpia y en buen estado. Pues que sea para la gloria de Dios, ¿no? No que sea como Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Por eso hay que simplificar la vida de uno, ¿no? Bueno, vamos a ver el primer uso y el segundo de uso de charat. Así como el de Josué, el uso que se usó en Josué, charat. Y este tema va a ser con José. Está en Génesis 39, 4, pero les leeré del 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, fantástico, vea la actitud de José. Todo lo que José hacía y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando uno hace las cosas para Dios, Dios es el que lo prospera a uno. Hacía yo, versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Ahí está la palabra, charat. Y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía, ¿sí? Está en uno desarrollar más capacidad, ¿cierto? Uno puede percibir la actitud de la gente, ¿cierto? Él hacía todo para Dios. Por ejemplo, cuando él fue tentado a que se acostara con la esposa de su amo, él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él estaba más interesado era en Dios, no en lo que opinara su jefe, que le había entregado todo, que había confiado en él. En toda situación, cual sea, nosotros podemos magnificar a Dios, así como lo hizo José. Y como ustedes pueden ver después en Josué y Caleb, que ellos dieron un reporte acerca de la tierra prometida, pero desde el ángulo de Dios, cómo Dios nos muestra sus promesas. En Génesis 44 está el otro uso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos, ¿sí? El capitán de la guardia de Faraón, ¿sí? El capitán de la guardia de la prisión, encargó a 2 oficiales de Faraón, al copero y al panadero. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Esos días, mirando unas figuras de dicción, esa palabra días es por un año completo. O sea que uno puede decir, entre comillas, está José regalando su trabajo. Regalando, desarrollando capacidad. José pudo revelarse en cualquier de las situaciones, en cualquier cosa que le acontecía, él se pudo revelar, pero no lo hizo. Vea, solo habló una vez de su situación injusta y lo hizo delante del copero
para pedirle ayuda ante Faraón. Así que José vemos que él aprendió a cuidar su corazón y eso es lo que tenemos que aprender. En vez de darnos pedal por el mal, démonos pedal por el bien. ¿Sí? Él hacía las cosas con Dios y para Dios. Y eso es marca de calidad. Y esta disciplina él la empezó en casa, porque sus padres eran cristianos y les enseñaron muchas cosas sobre el tema de amar a Dios y servir a Dios. Si nos acostumbramos a hacer las cosas por cumplir, puede que no estemos haciendo las cosas para Dios. Pero si las hacemos para Dios, ¿sí? Entregaremos un resultado óptimo. Esto nos librará, ¿saben qué? De tantas quejas, como, es que no valoran lo que yo hago. Es que no soy importante para mi jefe y demás cosas, ¿sí? Esas son cargas que no las necesitamos. Mientras que si las hacemos con Dios y para Dios, no estaremos molestos o predispuestos. Vea, la puya de los hermanos de José aparece, ¿no? Ustedes pueden estudiar desde los 17 años. Sin embargo, llegó a ser el segundo en mando del país más próspero de esa época a los 30 años. Eso es un entrenamiento fantástico. Lo que uno siembra, eso va a cegar, ¿sí? Y también otro principio, el que persevera alcanza, ¿cierto? Bueno, qué bendición. Bueno, el siervo Ebed, el dulos, lo vamos a ver en Éxodo, el dulos serían en el griego. Lo vemos en Éxodo 21 del 2 al 6, ustedes lo pueden leer, pero yo solo les leeré una parte. Allá el esclavo dulos, el esclavo Ebed, era un esclavo marcado. Él servía por 6 años y al 7º año él tenía la libertad de escoger. Porque si decía, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré. Entonces, ¿qué pasaba? Era un esclavo marcado de por vida. Bueno, en cuanto al servicio o siervo en el Nuevo Testamento, es la palabra diáconos y dulos. Bueno, diáconos, diaconía, diaconeo. Sí, esos son muchos usos para estudiar, pero pues sumando esos tres, son 100 usos. Lo único que nos garantiza el resultado de servir por amor es que lo hagamos como escrito está. Y por eso este estudio me apasionó, me fascinó y aprendí muchas cosas y seguiremos aprendiendo, ¿cierto? Si lo hacemos como escrito está en la Biblia, ella nos enseña el cómo y sus beneficios. Y además es una invitación de Dios a la iglesia. Bueno, entonces la palabra servir es, como les dije, es diácono o diaconeo. Entonces es ministrar, administrar, ayudar, quehaceres, el de Marta, afanada y turbada, ministro, socorro, servidor, siervo, ministerio, diácono o diaconisa y sirviente. Hay un relato de dulos y diáconos, de los dos en una sola porción, y está en Marcos 10, 35 al 45, donde dos apóstoles, Santiago y Juan, le piden a Jesucristo un imposible, y entonces se enojaron contra ellos los discípulos, los otros apóstoles, y el Señor Jesucristo les dijo, no sabéis lo que pedís. Los apóstoles estaban furiosos porque estos dos querían ganarles el puesto. Digo yo, ¿no? Bueno, entonces Jesús le da una enseñanza sobre el servicio poniéndolo en relación con el gobierno. Jesucristo estaba muy consciente de la situación del gobierno. En Marcos 10, 42 al 45, ustedes lo pueden leer desde el 35. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro diácono. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo, dulos.
de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Él nos redimió, ¿cierto? Así que servimos por amor los unos a los otros, porque lo hacemos como Jesucristo lo hizo, ¿cierto? Bueno, hay un relato en Juan 13, del 1 al 27, del Señor Jesucristo con sus discípulos antes de entregarse. Él hizo un acto de humildad con ellos. Les lavó los pies. ¿Y cuál fue la enseñanza? En el versículo 12b al 15. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es la palabra alelón, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que hagáis como yo he hecho, vosotros también, para que hagáis como yo he hecho, vosotros también hagáis. En el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Bueno, en YouTube yo he estado compartiendo desde junio del 2021 unos estudios acerca de unas enseñanzas son creo que 17 enseñanzas sobre las características del amor de Dios. Pero son 16 características, ¿sí? Y una de ellas es el amor no busca lo suyo. Y he estado compartiendo sobre los unos a los otros, ¿sí? Por eso no me detendré en esa palabra. Bueno, hoy desde Pentecostés nacimos para vivir y renacimos para servir. Esa frase siempre me ha parecido bellísima. Bueno, entonces vamos a ver unos usos de diaconía y luego veremos los desdulos, ¿no? En Hechos 6, del 1 al 5, allá el tema es sobre la distribución diaria o servicio cotidiano. La palabra distribución es la palabra diaconía. En el 6, 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio y llenos de Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, de la palabra. Esa palabra ministerio es diaconía. O sea que observamos que el servicio de diaconía se usa igualmente para atender las mesas como para el ministerio de la palabra. Entonces yo cogí la concordancia y empecé a estudiar cuáles son los diáconos. Bueno, yo quiero conocer a los diáconos. Encontré a Esteban, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, Timoteo, Erasto, Pablo, Apolos, Tíquico, Epáfras, Onesíforo, Onésimo, y encontré una diaconisa. Gracias a Dios por Febe. Gloria a Dios por esta mujer. Bueno, ahora pasamos a ver a los creyentes del libro acabamos de ver de Hechos y vamos a ver cómo se concreta esta doctrina, todo lo que Dios quiere que aprendamos en el libro de Romanos acerca de la familia de Dios. En Romanos 12, del 4 al 8, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, uno se pone a mirar todos los miembros de nuestro cuerpo, ¿no? Pero no todos tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, todo ha sido por gracia, no nos lo merecíamos, ¿sí? Según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Versículo 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vea, alguien hizo misericordia con nosotros y por eso pudimos tener acceso directo a toda la información que Jesucristo logró para nuestras vidas, ¿cierto?
Qué bueno poder tener esa misericordia y hacerla con alegría para otros que no conocen de Dios. El servicio es un elemento, aquí vimos, ¿no? El servicio es un elemento entre muchos, así que si usted quiere servir, pues sirva. Y si no se atreve a hacer este paso, se va a perder de la enseñanza tan importante que el Señor Jesucristo hizo y lo emocionante de seguir sus pasos. Él tanto hizo en la tierra y ahora está a la diestra de Dios, ¿cierto? Bueno, ¿qué dice Dios de nosotros, los renacidos? En 2 Corintios 3, del 3 al 6, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Todos nosotros somos cartas de Cristo, expedida por nosotros. Expedida es la palabra ministrada por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Por Pablo y Timoteo. Pueden verlo en la primera hoja de esta carta. Escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En el 5:6, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Ahí está la palabra diaconía. De un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? 2 Corintios 4, del 1 al 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la gracia que hemos recibido, tenemos este ministerio, esta diaconía, ¿sí? No desmayamos. Antes bien, o sea, primera cosa, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso y no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino, tercer punto, por la manifestación de la verdad de Dios. Nosotros manifestamos la verdad por nuestro andar, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que no desmayamos, no desmayemos. Así lo hizo José, ¿cierto? 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, ahí está la palabra diaconía, de la reconciliación. Servimos el pan de vida para vida eterna. Ministramos la reconciliación. No importa qué tan separados estábamos en nuestro pasado, lo que importa es este presente en adelante. Vamos a estar en comunión con Dios haciendo su voluntad, ¿cierto? Y eso es lo que importa. En 2 Corintios 6, del 3 al 4. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Ojo a esa palabrita. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. El renacido es un ministro de Dios. En mucha paciencia, ustedes pueden seguir leyendo. Bellísimo todo ese contexto, y además hay muchos resaltadores de Dios, muchas figuras de dicción, pero eso es un tema para otra enseñanza. En Efesios 4, del 11 al 13, y luego del 15 al 16. Y Él, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el propósito? A fin de perfeccionar, ¿sí? Este liderazgo, ¿para qué es? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo necesito aprender a ser sujeta a los líderes de la iglesia, para perfeccionarme, para prepararme, ¿sí? Dios quiere que yo me prepare. Esa palabra es catartizo, es remendar derrotas. Todos necesitamos ajustes. Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, diaconía, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué chévere, somos una familia, somos un equipo, somos Jesucristo en nuestra cabeza, Él dirige. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el 15:16, sino que siguiendo la verdad en amor. Así es como Dios quiere que yo practique la palabra de Dios,
con amor. Crezcamos en todo aquel que la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien coordinado, es la palabra concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, las coyunturas están ayudando, están uniendo, ¿sí? Recibe, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Trabajamos en equipo y en todos vamos creciendo. ¿Qué equipo? Hay una alerta que vi en Colosenses 4:17 y es hablando allí de Arquipo. Por lo visto él estaba como perdiendo el año allí. Bueno, dice así, mira, decide Arquipo, dice en Colosenses 4:17, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Esa palabra cumplas, atiendas, ¿sí? Es la palabra atender. O sea que uno puede desatender a veces su ministerio. ¿Cómo le estoy respondiendo a Dios? ¿Estoy desarrollando capacidad o más bien me estoy menguando? No, yo quiero aumentar capacidad y quiero darle la gloria a mi Padre Celestial. Primera de Pedro 4:10 al 11. Cada uno, solo lo hace cada uno según el don, o sea, la operación espiritual. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Yo quiero ser un buen administrador, es la palabra oikodomos, un mayordomo, un curador, ¿sí? Un uso de curador está en Gálatas, donde dice que si el heredero es niño, entonces le vamos a poner curadores y si no, yo quiero madurar. Por eso me encanta trabajar la Biblia, porque en la medida que estudiamos y practicamos vamos haciendo ajustes todo el tiempo. Ministro a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ver características de un diácono. No, mentiras. Eso lo hacen ustedes los que quieren desarrollar el diaconado como yo quiero ser esa diaconisa. Bueno, ustedes ven las características en 1 de Timoteo 3, desde el 8, pero solo le leeré del 8 al, desde 1 de Timoteo 3, del 8 al 13, y le leeré solo el versículo 13. Vea el beneficio, porque la Biblia nos enseña el cómo y los beneficios. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Todo es en la fe. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con el amor agape. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucho denuedo, libertades, esa palabra, confianza. Una alerta, porque uno va a uno de los usos al final, en Apocalipsis, que aunque este libro no está dirigido directamente a nosotros, hay mucho aprendizaje también allí. Apocalipsis 2, 19 al 20a. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, tu constancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vea todo lo que está. 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pilas. Que toleras. Y usted puede seguir leyendo y está tolerando a la gente que trabaja para el diablo. Ojo al parche. Por eso tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Es con todo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. No más que a ti mismo, no menos. Porque ese es el orden de Dios, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Y uno puede ir al versículo 2:4 y uno ve ese mismo uso de tolerar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios es el todo en nuestras vidas. Es tu primer amor. ¿Sí? Y desde el versículo 2 uno ve maravillas ahí.
Bueno, a usos de dulos. Vamos a ver usos de dulos en el Nuevo Testamento y están un uso en Mateo 6:24 y en el Lucas 16:13. Allí vemos cosas maravillosas. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Uno al final del versículo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si Dios dice que no, y ese es un no absoluto, absolutamente no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pareciera que dos polos completos, señores, quiere decir que son los que gobiernan. O yo me esclavizo al dinero, a las riquezas, o soy esclavo del Señor Jesucristo. Pilas. El pie de página, no puede servir a Dios y a las riquezas. El pie de página en griego es la palabra mamón, hablando de las riquezas. Y en arameo es amán, la riqueza personificada, convertida en base de la fe y del afecto servil de alguien. Ojo, ojo, porque hay gente que se levanta directo a hacer dinero. Pilas, primero es Dios, y luego yo, y luego mi hermano. Bueno, lo negativo. En Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles personas? Uno va al versículo anterior, los que causan divisiones, tropiezo en contra de la doctrina, que nos apartemos de ellos. Si Dios dice que me aparte de ellos, entonces, ay, es que usted no tiene misericordia y gracia. No, si Dios dice que me aparte de ellos, yo me aparto de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esas palabras, esas lisonjas son elogios de palabras. Sabe que van a hablar bellísimo, van a ser muy tiernos, etc. Un versículo positivo, 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ese nosotros es Pablo y Timoteo. Les leeré el versículo 5b de la versión internacional. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Y eso es lo que somos nosotros en esta tierra, servidores de las personas que Dios ponga en nuestro camino, por causa de Jesús. Cristo es nuestro Señor y nosotros somos siervos del cuerpo de Cristo. Hay dos ejemplos, solo les voy a nombrar los versículos, ustedes pueden ir allá. En 1 Corintios 12:12 y en el versículo del 24 al 28. Ustedes pueden leer muchas funciones del cuerpo de Cristo y la exhortación final es, mas yo procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el que sigue que es 1 Corintios 3, el amor agape. Bueno, ¿cómo se sirve al Señor? Bueno, les tengo 4 maneras adicionales. Se sirve por amor los unos a los otros, pero se sirve al Señor con toda humildad. Ahí no dice con un poquito de humildad o con el 50% de humildad, dice con toda humildad. ¿Qué es humildad? Es bajeza de mente. Recordemos que servimos a Dios el Todopoderoso. Nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a ver beneficios de ser humildes en 1 de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Dice, a los ancianos, y todos, ancianos y jóvenes, sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, o sea que nos vestimos y nos seguimos vistiendo y nos seguimos vistiendo hasta el retorno. Revestidos de humildad, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. La humildad implica sujeción y Dios exalta a los humildes y la soberbia Dios la resiste. Nunca, oremos para que nunca estemos ahí. Mateo 18 del 1a al 6 le leeré y luego el 14. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os hacéis, vea qué cosa tan tremenda, y si no os volvéis y os hacéis como niños, uno puede sentirse muy grandecito, ¿no? Y con mucha palabra en la cabeza, pero Dios espera que yo me humille a mí misma.
¿sí? Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que recordemos que una característica del niño es que es consciente de su pequeñez. Somos conscientes de que Dios es el todo. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ahí está la palabra humillarse, este es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En el 6, y cualquiera que haga tropezar, ojo pues la palabra, alguno de sus pequeños que creen en mí, muérase, como dicen las películas, ¿sí? El contexto es ofender, menospreciar. Jesucristo vino fue para salvar y Él no quiere que nadie se descarríe. En el versículo 14, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Uno es el que se humilla, uno es el que tiene bajeza de mente, ¿sí? Sabe que habrá gente también que causa tropiezo. Bueno, con toda humildad como lo hizo Jesucristo, así servimos a Dios. Filipenses del 2, ojalá lean todo el capítulo, pero del 8 al 13 les leeré. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Así es como nos humillamos, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículos 12 y 13. Por tanto, a raíz de todo esto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con respeto y obediencia, respeto y reverencia, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, en versículos anteriores, en el 3 al 5, nada hagáis por contienda o vanagloria. Si Dios dice que nada haga por contienda o vanagloria, pues hagámosle. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirándola cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, vea qué bendición, esa invitación de Dios, pues es en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabe que nosotros reinamos con Cristo, como dice Romanos 5:17? Otro es el servicio a Cristo, es acompañado de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, etc. Eso se ve en Romanos 12, del 11 al 13, y en Romanos 14, 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En qué el que sirve en esto sirve a Cristo? En justicia, paz y gozo, dice el versículo anterior. Otra manera de cómo servimos al Señor, la tendencia del hombre es caer en esclavitud. Pero si somos siervos de Jesucristo, seremos libres y conoceremos la verdad permaneciendo en ella, ¿cierto? Como dice Juan 8. Pero vamos a Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos a esclavitud. En el 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos duleuo por amor los unos a los otros. La otra manera como servimos al Señor es: Cristo es nuestro Señor y nosotros somos siervos del cuerpo de Cristo, estamos al servicio de la iglesia. Y es sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no para los hombres. En Efesios 6:6b al 8. Como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no para los hombres. El 8. Le leeré la versión internacional. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno. Vea, siempre Dios trae los beneficios. Recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Y la quinta que les tengo para cómo servir al Señor es no buscando agradar a los hombres, sino a Dios.
En Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Tenaz. Bueno, vamos a ver la historia de las 4 personas. 4 personas. El Señor cada uno, el Señor alguien, el Señor cualquiera y el Señor nadie. Había un trabajo importante que hacer y se le pidió a cada uno que se ofreciera voluntariamente para hacerlo, voluntariamente. Cada uno estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó por eso, pues era un trabajo de cada uno pensó que alguien pudo hacer ese trabajo, pero nadie se dio cuenta que cada uno no lo haría. Y en conclusión, cada uno culpó a alguien. Siempre estamos echando la culpa a los demás. No, como José, haga su mejor y para Dios. Dios le ayuda. Bueno, en conclusión, cada uno culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. El tema de esta historia es: no esperes que cada uno, alguien o cualquiera, haga lo que usted mismo puede hacer, porque seguramente nadie lo hará. ¿Sí? No esperemos que los demás hagan lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que servir, punto. Si los demás lo hacen o no es asunto de cada uno. Bueno, yo les voy a compartir una anécdota donde vi mucho la mano de Dios por servir a Dios. Mario y yo teníamos una necesidad. Ambos queríamos en el tercer año de casados ser padres. Y mi ginecólogo me dijo, si te obsesionas con ello, tu aparato reproductivo se cerrará. Así que recordé una frase que siempre me ha gustado: ocúpate de los asuntos de Dios, que Dios se ocupa de los tuyos. Entonces decidí servir el pan decidimos, porque Mario llevaba años haciéndolo y yo quería aprender. Decidimos servir el pan de vida en otro lugar diferente a Bogotá y nos fuimos para Bucaramanga, Piedecuesta y Facatativá. Me enamoré de los creyentes allá, me enamoré más y más de Dios. Vimos tantas señales, milagros y maravillas. Bellísimo. Y cuando regresamos a Bogotá, estaba en embarazo. A veces queremos hacer todo a nuestra manera, que no le damos campo a acción a Dios. El servicio a Dios es lo más grandioso que me ha ocurrido, porque he ido aprendiendo a hacerlo con amor y a la manera que Dios me lo enseña, como Él lo manda. Así que Dios los bendiga. Esta es la parte F sobre el amor no busca lo suyo. Esperen la siguiente. Bendiciones.